En el mundo actual existen un gran número de variables de medida, cada una de ellas relacionadas a un sinnúmero de problemas de interés científico y práctico. Asociado a esto están las diferentes técnicas de medición y los aparatos de medida. La mayoría de las veces el uso de los aparatos de medida queda restringido a un área específica y al manejo individual de las personas que conocen su uso y su funcionamiento. El alto costo de alguno de estos aparatos y su baja utilización disminuyen su relación costo-beneficio. Un aparato de medida puede brindar servicios de carácter interdisciplinario, pero muchas veces esto no se hace por la baja divulgación de su existencia y de sus aplicaciones, así como por el temor causado por el manejo de un instrumento de medida desconocido. El VNA constituye un ejemplo de esto. Existe la creencia de que es un aparato de medida del área exclusiva de las comunicaciones, pero al igual que el osciloscopio puede ser utilizado para la medición de gran cantidad de variables físicas. El presente proyecto, patrocinado por la Vicerrectoría de Investigación y Extensión en cabeza del Grupo Radio GIS y dirigido por el profesor Ernesto Aguilera, tiene como objetivo crear una masa crítica de usuarios del analizador de redes vectorial, con el que cuenta la Escuela de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones de la Universidad Industrial de Santander, haciendo una divulgación de su manejo técnico y del alcance de sus aplicaciones al interior de algunos grupos de investigación de dicha universidad. Hoy en día existen gran cantidad de aplicaciones que se basan en las medidas realizadas con un VNA. Por ejemplo, la caracterización y clasificación de suelos, las medidas de permitividad dieléctrica en el sector petrolero, la caracterización y clasificación de tejidos humanos, incluidos cancerígenos, y los procesos de simulación numérica computacional multifísica de fenómenos de calentamiento por radiación electromagnética, como SAR, procesos de secado, pasteurización y calentamiento por microondas, en donde es necesario conocer los parámetros electromagnéticos que definen las propiedades en el medio, muchas veces en función de la frecuencia, entre muchos otros ejemplos. El analizador vectorial de redes es un instrumento capaz de analizar las propiedades de las redes eléctricas, específicamente aquellas propiedades asociadas con la reflexión y la transmisión de señales eléctricas conocidas como parámetros de dispersión o parámetros S. A partir del coeficiente de reflexión, que es la medida relativa de energía reflejada cuando la onda cambia de un medio a otro, y de transmisión, que es la medida relativa de la energía que pasa a través de un medio determinado, adquirido mediante el VNA, se hace posible la caracterización de diferentes sustancias a partir de sus parámetros electromagnéticos. Con estos parámetros se puede conocer el grado de atenuación de la onda en el medio, su dispersión, su longitud de onda e impedancia para una frecuencia temporal específica. Para llevar a cabo medidas de reflexión solo es necesario un puerto de ensayo del VNA. En el siguiente ejemplo, el VNA está configurado para realizar una medida de reflexión. Se selecciona la gama de barrido de frecuencia y el parámetro de medida. Se calibra el instrumento y se evalúa el resultado usando varios formatos. En este ejemplo, los datos medidos se usan para obtener parámetros de permitividad dieléctrica compleja de algunas muestras de aceites de transformadores de alta tensión en un rango de frecuencias comprendido entre 100 MHz y 3 GHz. La degradación de estos aceites con el tiempo de uso produce la aparición de diferentes sustancias como gases, agua y celulosa, entre muchas otras. Existen diversos métodos de caracterización y medición de estas sustancias que se asocian a graves daños en los transformadores y a su mal funcionamiento. Todo esto conlleva a unos altos costos de mantenimiento y reparación. Una técnica de medida muy utilizada debido a su bajo costo y fácil implementación es la utilización de una sonda de cable coaxial con terminación abierta. La sustancia de interés se coloca en contacto con la superficie de la sonda y se mide el coeficiente de reflexión mediante el analizador de redes vectorial.
Estos parámetros de permitividad dieléctrica permiten cuantificar y caracterizar los diferentes procesos de almacenamiento y disipación de energía por efectos de polarización eléctrica que tienen lugar cuando un material es expuesto a radiación electromagnética. En este caso, la radiación que inyecta el VNA a través de su puerto. La cantidad de energía electromagnética que es capaz de almacenar el material expuesto a la radiación es proporcional a epsilon', y la cantidad de energía electromagnética que se disipa en forma de calor es proporcional a epsilon 2'. Se tuvieron en cuenta tres tipos de muestras de aceite: las nuevas, las usadas y aquellas muestras usadas a las que se les ha realizado un proceso de filtración para su recuperación y nuevo uso, además de una sustancia en lo posible con características dieléctricas similares, usada como referencia para calibrar la medida en el rango de los aceites. Esta sustancia, en este caso, es aceite de oliva extra virgen. Esta gráfica muestra los resultados obtenidos de epsilon 2' o constante de pérdidas de tres de las muestras de aceites: el aceite nuevo, el aceite recuperado y el aceite sin procesar. El valor de la constante de pérdidas medido en los aceites concuerda con lo esperado. Las menores pérdidas se evidencian en el aceite nuevo, mientras que las mayores pérdidas se presentan en el aceite que no ha pasado por el proceso de filtrado o de recuperación. Es de notar que las cualidades del aceite nuevo son mejores que las del aceite recuperado o filtrado. A mayores pérdidas en el aceite se relaciona la disminución del nivel de aislamiento del mismo. Habiendo ya logrado un prototipo de sonda de medida de permitividad dieléctrica compleja, este trabajo busca aplicaciones que pongan a prueba el dispositivo, en especial al interior de los grupos de investigación de la UIS.